Buenas tardes to everyone. My name is Adrián Pedrosa. I am the Executive Director of Abriendo Puertas, Opening Doors. Feliz Año Nuevo. And on behalf of our organization and our partners at Unidos US, we thank you for being with us here today for this presentation on our report, Latino Family Voices, Creating a Better Future for Our Children. This report reflects a year of listening that we've engaged in this past year that includes focus groups, personal storytelling, interviews, and a national survey sample of Latino families that Dr. Gabe Sanchez will present today. Many of you here today, from parents and caregivers to family serving organizations, contributed to this report, and we're grateful to you for your contributions. With the Latino population at over 62 million in the US, nearly 1 in 5 people, over the last decade, more than half, 51% of the US population growth came from Latinos. This to say that we believe it is essential to understand and invest in the opportunities and strengths of Latino families. What we will present today in a brief 1 hour is a compelling narrative of whole family needs or the economic and social issues as experienced by Latino families. And our focus is on families with children birth to 5, including expectant families. We also focus a significant sample on families prenatal to 3, recognizing that this is a critical stage of development during these first 3 years of a child's life. This report will set the stage for our collective ongoing work that we and many of you are committed to doing. And that is to ensure that at the core of our work are the voices, leadership, and partnership of families to move forward solutions for whole family well-being. Next slide. This year, with the support of our funding partners at the Pritzker Family Foundation, Unidos US and Abriendo Puertas will also be launching the Latino Infant Initiative, a national network that will work with families and our partners to center family needs and solutions in the prenatal to 3-year space. We thank many of you, including our advisory group, who will guide, shape, and move this work forward with us. Again, we thank each of you for the work that you do every day on the ground as nonprofit organizations, educators, philanthropy, faith-based organizations, and of course, the parents and caregivers. Thank you for ensuring and working toward the well-being of our families and children. To go ahead and kick us off and to get us started and centered in this discussion, we've asked Melanie Cardenas to get us started. Melanie is among the many parents and caregivers who have shaped and contributed to this report with their input and sharing of their experiences during focus groups, interviews, and conversations. She was introduced to us through our wonderful partners at Avance Inc., an Unidos US affiliate. She's a mother of 3, and her insights have been invaluable to our learnings. So we thank you, Melanie, for being with us here today. We're honored that you've agreed to contribute part of your story to this report. So Melanie, we've gotten to know you a little bit through this process. Can you just speak a little bit about who you are with the participants? Yes, thank you. I'm happy to be here as well, sharing my story and a little background about myself. I grew up on the west side of San Antonio. I'm the youngest of 4 girls. Yo trabajé, mi madre nos envió a una escuela católica, soy primera generación graduada de la una universidad. Yo soy maestra, como usted dijo, tengo 3 hijos, todos muy buenos. También tengo una hija y ella está asistiendo a un centro de aprendizaje temprano donde está aprendiendo mucho acerca de lo que va a aprender el próximo año. Este año ha sido difícil para mi familia. Como usted mencionó, algunas estadísticas, mi familia fue una de las que dejaron de recibir estampillas de comida, así que ha sido difícil proveer para nuestra familia. También hay cierta dificultad acerca de terminar con mi seguro médico. Así que esa es otra de las preocupaciones que tengo. También tenemos el desafío de convertirnos en dueña de casa,
Creo I que una feel de las like cosas que me prevention here is a previene de esto lifeline, son student los loans. So I know there's a lot of talk right now in the news about student loan préstamos de forgiveness, and estudiante. Hay mucho que se está that's something hablando that would really acerca help de if that perdonar program, estos the student loan forgiveness for the public loans, préstamos de work estudiante. in education. Así que So espero I'm que hoping eso sí se something like that apruebe, would go porque through eso because that would podría definitely ayudarme help con me la limit my deuda que debt tengo and y help me ayudarme a work on poder ser becoming dueña de a casa, homeowner, because that would be our ultimate goal for me and my porque eso family. también le ayudaría a mi Something familia. else that the government could do Algo to help me también would que be to podría help with the ayudarme es childcare ayudar con expenses. el cuidado The infantil. daycare is at least Nosotros pagamos $200 casi a week, and $200 a la semana. it's Es something that we algo struggle with, que on a tenemos weekly una lucha con basis. esto casi And a nivel anytime todas las something semanas. Si happens, algo like a sucede car como una repair, or reparación a nuestros somebody's autos sick, o alguien está and we enfermo have to miss y work, it tenemos que really affects faltar my al family a trabajo, lot. afecta a la We've had to get familia. title loans on cars. eh, We've had to go to the pawn Tendríamos que shop, prestar borrow dinero money, y es and bastante it's really difícil. difficult. So Así que I'm definitivamente definitely estoy happy to be contenta here de to estar tell my aquí y story, compartir mi and historia y share any compartir ways las that maneras en I think might que be helpful to people like me in my maneras en que situation. podrían ayudar a personas en mi situación Very o good, otras Melanie. familias también. Thank you so Gracias, much, Melanie, again, primero for por just being estar open and willing dispuesta a to share compartir your su story. historia. Algunas de las cosas que Some of the usted things you escribió described, as Dr. gave cuando just listened to the empecemos a data, hablar de los datos, are things that we es algo que continuously hablamos hear, not just continuamente, from families like in your local community muy and similares a la where you historia shared, que usted but across compartió y the que están country. por So todo we el hope país. that, Esperamos by being que able to al listen poder deeply, escuchar directly from directamente families de las about where their familias acerca struggles de and sus challenges are, desafíos y lo and más most importantly, where your importante, cuáles son hopes, sus sueños y dreams, and aspiraciones aspirations para are usted y sus for you and your niños y que children, podamos that we can come together trabajar juntos to para find buscar solutions. soluciones. Así que So gracias por we ser appreciate parte de you just esto being a part of this, and y look esperamos forward to poder continuar continued growth with trabajando con you. usted. Thank you, Thank Melanie. you. Y ahora Now, I'd like to go ahead and le kick voy a dar la the palabra talk to al Dr. doctor Gabriel Gabriel Sanchez. Sánchez. He's the Vice President Él of es el Research at BSP vicepresidente Research. de BSP Research has been an ongoing Pew partner of Research. ours in Ellos this han work estado trabajando with con us and Unidos nosotros US to put junto con together Unidos this report. US, que han And we estado are trabajando en really este grateful for their work, informe really y le agradecemos doing that por hacer listening esta across the escucha country with a representative sample of Latino con families across the country. familias latinas a Dr. través Gabe de Sanchez, la take it away. unión de la nación. Thank you, Mr. Pedraza. Greatly Gracias, les appreciate the agradezco la opportunity oportunidad para to ser be parte part de of this este webinar, to webinario y share the survey compartir data. los datos. And I love the Y me partnership between Abriendo encanta esta Puertas, colaboración ourselves at entre Abriendo BSP Research, Puertas, and Unidos US, BPS primarily Research. because Yo unlike a lot of sé que projects where muchas I'm the veces lead trabajo researcher muchos and focus proyectos y a me lot on enfoco quantitative data en los usually datos from surveys like this, cuantitativos, pero lo que me what I love encanta about acerca this de esto partnership is merging es that el poder quantitative data that I'll estudiar share los with you datos with direct cualitativos stories con from historias directas de families and familias y parents of primary padres, como lo que caregivers, acabamos just de like you escuchar de heard from Melanie. Melanie. And so I'll try to give Melanie Entonces, her due justice by voy a tratar de connecting some of what we've conectar lo seen que from estaba the wider mencionando sample Melanie of con parents la across the muestra que country and tenemos her own de experiences and the experiences datos a of her family. través de la Thank you very nación. much, Melanie, Gracias, for sharing those. Melanie, I por think it compartir provides a una lot vez of más su context historia for con the data nosotros. that I'll share with you. So a Un little bit poco about acerca de las the survey específicos specifications de la before I investigación get antes de into empezar a hablar breaking de down los the data datos. for you. Puedo You ver see that ahí que we had tuvimos a una very muestra large bastante sample of grande de Latino padres parents, primary latinos y caregivers, cuidadores, just over con 1,300 total 1,300 respondents. que And the key respondieron. that I Y lo want to que quiero emphasize enfocar is aquí I've been polling parents of young es kids, 0 to que he 5. We can estado oversample in this encuestando a context, padres kids o en 0 to este 3 years of contexto, age padres for de quite niños some de time, 0 a over a 3 por más decade. de una década. This is the Y first es la survey I've primera ever seen encuesta that has a donde dedicated tenemos sample of expecting families un across the country, una specifically muestra Latino específica expecting families. de So you'll see familias que I'll están provide esperando some a un niño. examples of why having that Y esto unique puede nuance to this agregar survey is detalles a esta important because in many investigación cases, porque unfortunately, muchas veces expecting estos families in the padres que lower están Latino esperando community a un niño are facing también greater están challenges enfrentando than the wider desafíos overall que a population of veces Latino no se families ven across the en United otras States. encuestas. At BSP Research, we En estas always like to encuestas siempre collect our nos data through as encanta broad and diverse colectar range of datos con methodology as metodologías possible. diversas. So En in esta this survey, for encuesta example, utilizamos una we used a combinación de combination of teléfono web-based and y telephone interviews. sitio On the web. telephone side, we have the ability to reach Tuvimos a people on personas both en landlines líneas and cell directas phones, y por teléfono either in celular. English or Spanish. We have fully bilingual interviewers on our team, so individuals can Y move back las and forth personas en between nuestro equipo English and son Spanish if bilingües, they así like, que and pueden decide hablar which o language they'd hacer la like to take the encuesta en survey ambos in. idiomas. You see over Como ven, all el bars and margen there's
de error es bastante pequeño, 2.7 de la muestra total, con un poquito más alto con algunos de los subgrupos, incluyendo algunos subgrupos de Nuevo México y en los condados de Los Ángeles.
Lo primero que First me thing that I want gustaría to share with you is compartir unfortunately pretty es sobering datos que data that enfoca emphasizes that que Latino los families padres latinos unfortunately continue to desafortunadamente face continúan many enfrentando economic desafíos challenges. económicos. And we know that Sabemos Latino que las families familias are more likely latinas to face many of these son más economic challenges probables than de families of enfrentar other racial or desafíos ethnic groups económicos across the que country. otros grupos étnicos. Uno One de of the los many muchos indicators of the indicadores survey aquí that intended to provide an opportunity to analyze the financial para poder well-being of Latino ver el families was to bienestar basically ask them económico how de los latinos es concerned que they les are preguntamos about a su wide range inquietud of acerca de issues. We varios see, temas. Como ven unfortunately, aquí, almost casi 40% of 40% Latino families with young de children across the padres country latinos están are muy extremely preocupados concerned de that que they no will puedan not be able to proveer provide a un good future for their una children. Just buen think futuro about para sus how niños. difficult that Imagínense is lo for many difícil que parents ha de and ser primary para caregivers that muchos have to face padres the de reality enfrentar of esta realidad unfortunately de not quizás looking into the future no and poder believing that they will proveer be para able to sus provide their niños children un a better futuro future o than they poder un themselves mejor have. futuro, Overemphasizing the enfatizando struggles muchas that de las many of our luchas que folks are nuestras facing personas across the están country. enfrentando a Nearly a través del third, Estado. at 31% of the full sample, Muchas are de estas extremely personas concerned están that they will muy not have enough preocupados de que food no to eat tengan every day. comida para Just think todos about los that días. for a Así que eso moment es in terms of food inseguridad insecurity. alimentaria. If Casi nearly un a tercio de third las familias of Latino latinas families with con children aged niños 5 de years and 0 a under 3 están literally are muy extremely preocupados, no concerned, solamente not just preocupados, muy concerned, but preocupados extremely de concerned. no They will tener not have comida enough para food ellos for mismos o para themselves and sus their hijos. children to eat every day. Así Pretty, que son again, datos muy sobering data. preocupantes. Finally, more than one third are Otros también extremely están concerned that muy they will not be preocupados de able que to no van a poder pagar afford cuidado infantil. childcare. This Esto is es very similar to what Melanie opened similar with a in lo que terms of dijo her own Melanie al family principio, es situation. situación de But I varias want to familias. Y quiero emphasize that enfatizar unfortunately, de esta this noción de notion of poder being able to pagar afford cuidado to pay for infantil childcare impacta directly directamente a impacts muchas many families' familias ability to para look poder for full-time aceptar employment, empleo better a paying tiempo completo employment, o un mejor maybe going empleo o de back poder to regresar school a or la training universidad themselves to better not only their economic well-being, y but que puedan for their mejorar future su bienestar generations, para ellos, simply pero because they también have para to make the otros, very difficult porque decision tienen of que tomar taking estas those decisiones economic de tomar opportunities estas or oportunidades o being poder able to pagar afford cuidado childcare. infantil. Again, Así que emphasizing the enfatizando critical una vez role más of lo que Melanie representation. compartió al principio. Otros Among other desafíos challenges que las that familias Latino families latinas a across the través de country la are being nación están faced with, enfrentando, I emphasize this esto point es as one una of the implicación longer a term largo plazo implications from the economic challenges que los Latino padres parents están are facing right now. enfrentando, You see, 1 in 10 or 10% of the full sample que of el 10% Latino de parents los padres indicated latinos to nos us dijeron that que they postponed or pospusieron quit their o no education siguieron con su because of the educación rising cost debido of living. al So think costo about that de for a vida que moment, está right? aumentando. Postponing or Así que permanently quitting imagínense, education sabemos that we que know will si lead to tenemos mejor higher paying educación vamos a jobs tener for mejor their trabajos, families is pero que esto está unfortunately impactando directly directamente no impacting not solamente a only los the padres, parents pero también el themselves, but futuro de sus unfortunately the hijos children's economic well-being y for que pueda generations, if afectar a not toda una more to come. generación, So si we no a know, más. unfortunately, many of these Así difficult que decisions sabemos que estas Latino son families are facing have decisiones que las long-term familias implications latinas for están their enfrentando y family. que van a tener implicaciones a largo plazo. Among other economic En el challenges, último año in the también past year, vemos you que see también that casi nearly 40% 48% of de los que respondents have had to respondieron borrow money from friends or family to manage son their los financial responsables, situation, specifically in the past han year. tenido que prestar And in line dinero with de what you heard familia o from Melanie at amigos the opening, unfortunately, y almost 20% or 20% 1 in 5 de of padres Latino parents and latinos primary caregivers have tuvieron had to que turn to pedir payday préstamos loans, which de we know have cheques de planilla, exorbitantly high que sabemos interest que rates, tienen to be intereses able to weather sumamente the altos para financial storm poder that they're in right resolver su now. situación económica. 1/3 Un of the sample tercio has had to use up tuvieron que all or utilizar most of their todos sus savings ahorros already. ya. And we know economic Sabemos times, unfortunately, que are estamos projected to en be un just periodo as rough económico bastante in the difícil, following years. So así this que is es a very algo dangerous statistic to muy see that interesante so que many of our muchos de las folks have already personas ya used up perdieron whatever esa red de safety net they had seguridad en available cuanto for a themselves and their ahorros. families. And Y nearly casi un 1/3 at tercio 3% have tuvieron que had to postpone posponer their las children's actividades de activities, sus again, niños, detrimentally impacting their children's poniendo en riesgo el overall bienestar well-being, de not sus just now, niños, but ¿no? Y no projected into solamente the el future. futuro. When we isolate Cuando this series of questions hablamos asking about acerca de cómo managing manejar financial su situations situación due to económica, specifically debido the al increase aumento en and el the cost of costo de living. vida, So sabemos que inflation, la we know, inflación directly está impacting Latinos impactando more directamente than a los Americans latinos of más que a otros of grupos any other racial and a ethnic group través del across país. the Vemos country. que We see that desafortunadamente las unfortunately our youngest familias Latino latinas más families, those jóvenes that y are los que están expecting esperando families, niños unfortunately are facing están
enfrentando estos desafíos mucho más que la muestra total de la representación latina. Esto incluye familias que están esperando niños que posiblemente van a tener que recortar en las actividades de otros niños, en sus familias y también en asuntos relacionados a la salud. Así que estos son padres jóvenes que están esperando niños que desafortunadamente están
enfrentando muchos más desafíos económicos que las otras familias. También si no estuvieron en el otro webinario, también están enfrentando los desafíos de long COVID o COVID persistente. Ellos también van a poder, están más probables de enfrentar muchos de estos desafíos económicos. Escucharon de Melanie que desafortunadamente nuestras familias han tenido dificultad de tener acceso a beneficios médicos y eso es la realidad de muchas familias latinas de todo el país. Como ven acá, casi 1 de 4 o cada 25% no tiene seguro o sus niños tampoco tienen seguro y desafortunadamente casi la mitad de los que respondieron a esta encuesta nacional dijeron que se les terminó o les negaron estampillas de comida. Una vez más, el acceso a beneficio es un beneficio para los padres latinos, son beneficios que se merecen y que tienen derecho a tener acceso. Pero una vez más, esto enfatiza que nuestras familias jóvenes siguen enfrentan a estos desafíos, son más probables a enfrentar estos desafíos, perdón. Vimos cuáles son los temas principales que quieren que el gobierno federal aborde y vemos todo un rango de temas. Desafortunadamente, con la economía y el costo de vida más alto, la inflación es una de las prioridades principales para las familias latinas y también el de mejorar salarios. Eso es una de las prioridades principales de las familias latinas en el país, que una vez más enfatiza los desafíos que estas familias están enfrentando con la economía y el costo alto de costo de vida que está subiendo. También vemos que la educación, eso es otro tema del que voy a hablar más adelante, que también es una de las prioridades principales para las familias latinas. Y si vemos algunos de los subgrupos, vemos que entre los padres más jóvenes, 34 o menos, reducir el costo de vida es una de sus prioridades también. Y esa es una realidad, el de poder comprar una casa, eso es una preocupación constante para estas familias jóvenes. En cuanto a familias que están esperando acceso a cuidado infantil de calidad y en las familias que hablan español solamente, el de abordar la violencia en las calles por armas de fuego, eso es algo que también está incluso mucho más alto que otras prioridades. En cuanto a soluciones para movilidad, escuchamos de un segmento de utilizar esas herramientas para desarrollo laboral. Sería algo muy importante para que las familias puedan tener más movilidad económica, específicamente para padres de niños pequeños. Y eso es necesario para poder tener un éxito económico a futuro. También preguntamos varios temas de políticas nacionales y vemos que la mayoría de las familias latinas quieren tener programas de ingreso básico. Esos son personas que se les da un ingreso garantizado y que lo puedan gastar como a su discreción y de tomar decisiones porque ellos saben mejor cómo utilizarlo. Y también vemos muy buen apoyo para cuentas de ahorro para sus hijos que después pueden utilizar para poder pagar por la universidad de sus hijos o para su primera casa. Así que ve que las familias latinas saben de soluciones creativas para poder apoyarlos con estos desafíos. No solamente ahora, pero también a futuro.
El otro tema Next del theme I que want to quiero talk just a hablar bit es about with you acerca is de early childhood needs cuidado and priorities among infantil. Latino families. Estamos Again, we were hablando talking specifically específicamente with con Latino households that familias have children que 5 tienen years of niños de age or 5 younger, o with the huge menores, con oversample un of the youngest énfasis en families of los más 3 years of pequeños, age and up. 3 años. And you Y see where we cuando asked specifically preguntamos about what específicamente they de qué wanted the quieren que, government to que address el specific to gobierno early aborde, childhood hablamos development and acerca de education, seguridad de los you see a niños, wide range of priorities from child acceso a safety cuidado to infantil de access to quality calidad, childcare. Again, emphasizing Melanie's point that affordable y and hablando quality acerca childcare is de cuidado necessary infantil que specifically sea for working asequible y de families out calidad, there across the country. The el cost of costo college tuition, access to la quality pre-K, universidad. and access to bilingual Todos estos programs are eran all de high alta prioridad para priorities las for familias Latino latinas, families, and specifically especialmente among entre las Hispanic familias que están families. We esperando found un that niño they're o more familias inclined to find jóvenes. that education-related parent Participación engagement de and padre, acceso a support and access tecnología, to eso es algo también technology are muy extremely importante, important to them, especialmente en especially in el the context contexto de of utilizing utilizar technology to tecnología find para encontrar resources to recursos support para ellos themselves and mismos. their young families. A couple of Otros big data datos que me points that I want gustaría to emphasize and draw enfatizar: your attention to. We see vemos que that just casi la over half, or mitad o 53% of Latino 53% de las families familias across the latinas country no have han not received recibido any childcare since their children's ningún birth. tipo So de there's cuidado a greater infantil desde el demand out there nacimiento than de sus supply in most niños, así states que hay for una high quality necesidad de childcare, esto. right? And we También also find that 55% de las 55% familias of Latino latinas families rely on a parent or necesitan de un family member for familiar childcare. para So su we see cuidado that there's a infantil. lot of room for growth in terms of Entonces hay being able mucha to meet Latino necesidad families para with poder high quality proveer a estas childcare, because familias a con large cuidado segment of our infantil de population calidad. isn't currently relying on that to support their children. También le We also preguntamos a asked las Latino familias families latinas what cuál was era their most su important prioridad más priority or importante o most factor important más factor importante that they consider que specifically when consideran al looking for buscar cuidado childcare. infantil, y And you vemos see que among entre the los top 3 three primeros were the es affordability. ser asequible, el As I've costo. already laid out, Como right? ya Financial dijimos, si hay struggles, dificultades difficulty financieras making y your no alcanza dollars el stretch in this dinero, very difficult con el economy costo with the de rising vida, cost of living inflación. and inflation are all challenges for Latino Así families. que el So the cost of costo y la affordability to asequibilidad childcare de is cuidado going to be infantil es muy paramount, importante, but we pero also también vemos see que la that quality, calidad, right? Seeing that their childcare options have que great estas opciones reputations tengan and buena that skilled reputación, caregivers are also a high priority, as así well como as también ensuring asegurar that the que hours las of horas operation de are operación accommodating to parent acomoden schedules. a And las specifically, we necesidades de heard a nuestras lot familias. about this from families Tenemos a that have muchos working padres parents que that need to trabajan y find que childcare that will necesitan work un around their own horario work schedules. especial. También We also preguntamos asked a otras number of other preguntas questions para aiming at trying to identificar identify soluciones policy solutions políticas to que try to puedan meet solucionar what Latino estos families problemas. desire from Y en childcare. este And in this contexto context, we asked preguntamos cuál which de of the los siguientes es following are más the most importante para important to you ustedes when para considering your considerar children's las opciones de childcare cuidado infantil options. para sus And you niños. see a Y range of vemos todo un rango. 55%, the Hay folks personas that que really priorizan prioritize having el que fresh and tengan nutritious comida foods nutricional, served to their children, and reconociendo que recognizing muchas de that for nuestras many of our familias, families, muchas de a las lot of the comidas que meals sus that niños their children reciben receive each cada day día come from vienen fuera del outside of the hogar. home. So ensuring that they have Así fresh que and al nutritious foods asegurarse is a que sus high niños tengan priority. acceso We a also una comida see that nutricional es over muy a third importante. of respondents También indicated to ensure that my child is asegurarse que academically su prepared niño to enter esté preschool preparado and kindergarten was a académicamente high para priority. Again, ingresar al emphasizing kinder. the quality of early childhood También care. vemos que el We also see that 35% indicaron 35% que quieren indicate that they want asegurar to ensure que that sus their child niños has tengan access to acceso childcare a un with cuidado bilingual infantil learning and bilingüe. bilingual play opportunities. Right, so we saw across a Eso number of también lo different vimos indicators in the en survey that having varios bilingual indicadores. El opportunities for your tener children is an extremely educación high bilingüe es priority una for prioridad muy Latino importante families para las across the familias country. latinas de la nación. Parents También hay also mucho highly valor value the opportunity to have direct and en una seamless communication comunicación with their childcare clara con el providers, proveedor de specifically cuidado about learning and infantil, en development. específico sobre el I'll just desarrollo de sus emphasize a niños. few of the very specific things Cosas that específicas que Latino nos parents indicated indicaron to us que that es are highly valuable to muy them de in their valor con su communication comunicación con los with their proveedores. Vemos providers. que el We see that 70% de esta 70% muestra of the sample indicated es they que want to hear more from their quieren que providers los about the proveedores les progress dé or información challenges acerca their de child or children are desafíos o making in their progresos learning que and sus niños development están haciendo. priorities. We También also vemos que see that 63% 63% indicaron que quieren más indicate they want oportunidades more para encontrar opportunities to maneras en las find que ellos ways pueden that they apoyar can support their al child's aprendizaje learning de and sus niños development en at el home, hogar. being able to take the skills that their children are learning O in sea, their childcare opportunities and enfatizar esas cosas en emphasize sus those things at hogares y home is a hacerlas high prioridad. priority. También We vemos que el also see that 63% de 63% los padres
padres latinos y cuidadores en el país tienen la oportunidad de tener más comunicación con los proveedores de cuidado infantil acerca de qué más se puede hacer para el desarrollo de sus niños. Así que vemos que nuestros padres quieren más oportunidades para una participación directa y tener más herramientas para
poder apoyar el desarrollo de sus niños. With their one-on-one time with their children in their home time as well. Una de las cosas generales que vemos en cuanto a políticas para poder apoyar a familias latinas en todo el país es que casi el 20% de familias latinas de niños pequeños han indicado que quizás tienen un niño diagnosticado con una discapacidad de aprendizaje. Así que quieren más apoyos, más comunicación, más recursos para poder navegar por la burocracia, para poder recibir los recursos que necesitan específicamente para sus niños que tienen alguna discapacidad de aprendizaje. Así que 1 en 5 familias latinas están en esta situación, que es un porcentaje muy alto de esta población. También preguntamos a familias latinas cuáles son las habilidades que son importantes en el desarrollo de sus niños. Y vemos todo un rango desde comprensión de lectura, desarrollo socioemocional, asegurarse que los niños están siendo expuestos al vocabulario apropiado y que estén aprendiendo el vocabulario adecuado, habilidades motoras, expresión, educación cultural e histórica. Y también voy a hablar de esto más adelante acerca de cosas específicas que nos dijeron en esta área. Y la importancia del idioma, eso es algo muy importante que nuestras familias mencionaron y que quieren que esté disponible para sus niños en su desarrollo. Enfatizar el valor de las experiencias de las familias latinas que tienen a través del país. Vemos que hay un segmento muy grande de padres que no estaban listos para inscribirse en programas bilingües. Hay muchos que dijeron que ya tienen sus niños en este programa, pero vemos que la demanda es sumamente alta para familias latinas en este país. 70% indicaron que quieren colocar a sus niños en un programa bilingüe si estuviese disponible. Así que podemos ver estos datos que quieren más oportunidades para que sus niños participen en programas bilingües, y eso nos dice directamente que tenemos que tener que proveer para cumplir con esta necesidad y proveer más oportunidades, más capital humano, proveedores de cuidado infantil y educadores que tengan las habilidades de ser bilingües y poder proveer para nuestros niños y nuestras familias latinas. Vemos que el 85% de padres quieren programas de desarrollo infantil, especialmente mejorar la implementación. Enfatizo ese punto específico porque es algo que los padres latinos han apoyado. Porque aumentar la compensación para educadores de educación temprana no solamente mejora la calidad, porque hay muchas personas que simplemente no quieren trabajar en estos campos, pero sabemos que también que los latinos son más probables de ser empleados de un centro de cuidado infantil. Así que el de mejorar la compensación en este segmento del mercado laboral también podía ayudar a los resultados que buscan nuestras familias latinas. También vemos que hay mucho apoyo en cuanto a mejorar fondos que sean cultural y lingüísticamente responsables, y mejorar fondos para Head Start para que esto sea disponible para todos los niños pequeños. Así que, como vemos, mejorar la capacidad, todas estas prioridades fueron apoyadas por nuestras familias latinas. Otra de las políticas específicas que tiene mucho apoyo entre las familias latinas a través del país
muy difícil de poder encontrar apoyo para políticas, pero vemos que hay más del 60% para tener una licencia médica con pago. Vemos casi 90% para 6 meses de licencia por maternidad. Así que esa es una política importante para la comunidad latina. Vemos 84% de toda la muestra indican que apoyan a reducir brechas en el Medicaid, una política muy importante. Vemos que muchas de nuestras familias latinas no tienen acceso para cuidado infantil para ellos o para sus hijos. Quiero transicionar ahora, viendo que se me escapa el tiempo. Exposición a violencia con armas de fuego. Esa es una prioridad también muy alta entre nuestras familias, como lo pueden ver acá. Lo primero, estos datos sorprendentes. Casi un quinto dijeron que ellos o sus niños han sido testigos de un tiroteo. Así que es casi un tercio, que no es que lo están viendo en televisión o que lo están viendo en las noticias, pero que ellos mismos han sido expuestos a esta violencia en el contexto de tiroteos. Y eso es incluso alto en padres que están esperando un niño. Como vemos como consecuencia, vemos que casi el 60% de padres latinos a través del país tienen muy preocupados que sus hijos sean víctimas de un tiroteo. Y solamente un 3% Así que vemos una vez más datos que son muy sorprendentes y cómo esto es realmente un desafío para muchos de nuestros estudiantes. Y vemos como resultado, vemos mucho apoyo para políticas públicas que aborden este problema. Por ejemplo, el 70% de los padres latinos pensaron que es muy importante de tomar pasos para reducir estos tiroteos masivos. Vemos que casi 67% quiere que el acceso a armas sea más estricto y 44%, un tercio, piensa que debe haber una revisión mandatoria de antecedentes penales para personas que quieren portar armas. Y eso pensamos que tendría un impacto en esto, porque nuestras familias están siendo impactadas a diario por estos tiroteos. Desafortunadamente, también vemos que muchas familias enfrentan la discriminación todos los días simplemente por ser latinos. Vemos un segmento bastante grande a través del país que indicaron que ellos han experimentado discriminación o se han sentido discriminados por su origen. Se les ha llamado por nombres o les dicen que regresen a otros países, a sus países. Han sido criticados por hablar español. Pero desafortunadamente vemos que esto también sucede en lugares públicos, en tiendas, en parques o cuando están interactuando con organizaciones del orden público y también en el trabajo. Eso es algo que tenemos que observar y tratar de que nuestros legisladores hagan algo sobre esto. Algo de cuando estamos revisando los datos, es que desafortunadamente la discriminación y el acoso no solamente es una experiencia solamente para padres. Vemos que un segmento bastante grande que saben que sus niños también han estado experimentando acoso también por hablar español en el aula o en el patio, ya sea en la escuela o en el centro de cuidado infantil. Así que desafortunadamente, esto es una situación bastante mala, que desafortunadamente los padres han estado lidiando con esto. Afortunadamente, hay un segmento muy grande de poder enfrentar a la persona que ha acosado a sus niños y vemos un segmento bastante grande
de padres o cuidadores que han utilizado esta oportunidad para hablar con sus hijos acerca del tema de discriminación. Y también hay un porcentaje muy alto que dice que se han quejado con la escuela o con los maestros sobre esto. Así que creo que es algo positivo, un dato positivo sobre esta situación. Los padres también valoran hablar con sus niños acerca de la discriminación y el racismo. Vemos que muchos cuidadores ven que es muy importante el poder hablar con sus niños acerca de este tema. Pero desafortunadamente también vemos un segmento bastante grande de hogares latinos que desafortunadamente piensan que sus niños van a enfrentar mucho más discriminación durante sus vidas que ellos mismos han enfrentado. Así que muchos de nuestros miembros de la comunidad que han enfrentado discriminación no se sienten muy optimistas acerca del futuro de nuestros niños, desafortunadamente proyectando que los padres latinos están preocupados del futuro y de lo que sus hijos van a enfrentar en cuanto al tema de discriminación. Y los padres creen que los niños deben de tener la oportunidad de aprender acerca de raza y racismo en el sistema escolar. Vemos un 77% de que piensan que eso debe suceder. Así que aunque muchos estados están pensando lo contrario y remover esta conversación acerca de raza, nuestros padres vemos que la mayoría piensan que sí debería ser parte del currículum y parte de la responsabilidad de nuestro sistema escolar de asegurarse que nuestros niños tengan cierta educación acerca de las realidades de cómo este país fue fundado y cómo es que opera. Finalmente, y para cerrar la presentación, me gustaría enfatizar que la mayoría de los que respondieron a la encuesta están preocupados de su salud mental. Los padres a veces están mucho más preocupados de la salud mental de sus hijos que de su propia salud mental. Así que vemos todos estos distintos escenarios. Desafortunadamente crean desafíos para la salud mental, para nuestras familias latinas a través de la nación y acceso al cuidado de salud mental es el más bajo entre nuestras familias latinas. Y como consecuencia de esto, la mayoría de los que respondieron dicen que están preocupados por la salud mental de sus niños y quieren ver más oportunidades para apoyar y para manejar el estrés y la ansiedad de sus niños y de ellos mismos, ya sea la oportunidad de meditación o ejercicio, recibir consejería o terapia. Y a nivel simplemente el de tener más oportunidades de interacción social con sus colegas para poder manejar ansiedad. Y las familias latinas también apoyan más fondos para poder tener acceso a servicios de salud mental, sabiendo que nuestros niños pequeños están enfrentando realidades que no tenían antes y que necesitan acceso a cuidados para esta población que es sumamente joven para tener que estar lidiando con estos desafíos. Y eso termina mi presentación de datos. Sé que es muchísima información y que lo hice sumamente rápido, pero que espero que les dé la oportunidad a ustedes de que sus experiencias son consistentes con lo que vimos en esta encuesta. Thank you, Gracias Gabe, por for la that presentación presentation and y for por running through apoyarnos con so much todos data estos right datos in en a un short periodo period of tan time. corto de We did get a tiempo. lot of Hemos questions recibido as you were varias speaking about preguntas acerca de having tener access to this acceso a data. estos datos. And, the wonderful part of Y this is that sí, we have created hemos an creado un incredible reporte interactive report interactivo que vamos a that we're compartir going to en share breve a con link with ustedes you al final de la at the end of the presentación. presentation. So we Así que look esperamos que forward to you ustedes también engaging with the puedan data. revisar There's estos stories datos, in there, estudiarlos y including que not only puedan leer las stories and other historias de parents padres y and cuidadores caregivers, links to que son additional parte resources. And we'll be y adding vamos a additional estar links agregando throughout más
enlaces a través del año. We'll be sharing that Así que here ustedes soon. van a You ser will los be the primeros first en to recibir receive ese the link enlace para poder to this tener webinar. acceso So a we're este excited to launch this informe and video interactivo. here Estamos today. muy contentos. With that, I Con want to esto go me gustaría to pasar con Amelia Chamorro, que es la Education educadora de Policy at Unidos políticas US, de Unidos just a US, great que ha partner sido with nuestro us in all socio, this, to give some y de escuchar reactions sus as to reacciones en national cuanto a las policy and implicaciones advocacy de implications as it políticas relates to en the data cuanto we a just esta heard. encuesta. Amania? Sure. Thank you, Adrián. And thank Gracias, you for Adrián, taking us y through gracias, that Gabe, gallery por walk. ayudarnos a Just really ver rich estos datos. data. So I was able to participate too in our original webinar, which happened Así que yo no before pude the midterm participar elections, en so it's a el good opportunity to webinario kind of come back to you principal. all with a post-midterms elections perspective. Creo que algo I think one thing that is clear from just the November midterms elections is that the race for 2024 is already on, and that's really going to have a key role in how the political dynamics play out and how policy and advocacy efforts are impacted over the next y couple creo of que muchas years. And I think personas, as many of you saw last week on C-SPAN or como han visto en whichever las news noticias, cycle that you watch regarding quizás the vieron Speaker lo of que the House sucedió poll, con el that in many presidente cases de la went Casa de as Representantes. expected. Sabemos Congress, not just que between the different parties, vamos a estar like esperando President muchos Republicans and the desafíos, no chambers, solamente the con House el and Partido Senate, Republicano, pero but también con also el within Congreso the General, Republican Party itself, which ya is que ahora maintaining ellos the tienen la majority mayoría in the en la House of Casa de Representatives, Representantes. and the Democrats did maintain a narrow margin in the Senate. But one of Una the de las last últimas congressional acciones actions that que el Congress did Congreso take, tomó justo antes right before the de holidays las at the fiestas end of navideñas 2022 fue was passing the aprobar federal budget. el And that's presupuesto something that the federal, federal y eso es government algo actually que el gobierno has to tiene que do hacer cada año. every year. So that's something that we will continue to push for in terms of getting increases in some of the critical federal programs that help to support working families. So the so-called omnibus bill, which is the federal budget bill that Así que passed este just last month, did include presupuesto some critical funding for programs, but there were also hubieron some missed algunas oportunidades que se perdieron, including not making permanent the 2021 incluyendo Child no Tax hacer Credit permanente provisions, el crédito which para may niños, work to reverse the progress that has been made in reducing y child poverty eso and podría haber eliminating some of ayudado a the reducir economic la supports pobreza infantil that que are hemos helping vimos. to support more than 19 million children and their Así families. que eso es So that's algo something que that many consideramos Latino como una advocates will continue oportunidad y que to push for posiblemente along vamos a with the seguir child abogando. care sector. And so the reality is that opportunities to advance policies are going to Así que be sabemos que limited las in the new oportunidades para Congress, but avanzar at the same políticas time, en este you nuevo know, Congreso van a ser that's limitados, pero so we sabemos should que continue to tenemos push que for federal seguir supports for families with young children, keep Congress accountable to meet the apoyando para needs que of the cumplan con las constituencies necesidades de that sus they serve and actually constituyentes, govern and legislate, which is what they have been voted y to porque do, para eso fueron and electos y also también to para inform informar. national policy conversation leading up to the 2024 elections. In the survey, and I think Gabe alluded to some of the federal aid programs that Latinos overwhelmingly support include expanding paid medical and family leave and reducing gaps in healthcare. And advocates can also continue to pursue other avenues besides federal government and Congress, but the federal policy can also be adopted through administrative action by the president and also through federal agencies such as the Health and Human Services Department, and also at the state and local levels. And I know Así que, Javier, Javier, después after me will vamos a share a poder little bit compartir more about más some of the acerca de estas state oportunidades que pueden tener. opportunities there. So Así que just también want to quiero also asegurarme make sure that que reiteremos reiterate que that both unidos, junto con together with Abriendo Abriendo Puertas, Puertas, do continue to have a strong commitment to make sure that we fight for Latino priorities in the next 2 critical years and beyond. And just to go y over some of the key algunos de findings los and hallazgos themes principales de from la the presentation that principales Gabe que Gabriela just acaba de shared compartir with con you ustedes. all. Sabemos que Of course, we obviamente know la the economy economía is está en el front and centro center and is driving y a lot que of the decisions está that families guiando muchas de las are decisiones que nuestras making. familias están haciendo. As you saw from the También vemos en data, los datos, 36% of Latinos report that their financial situation sabemos has que actually muchos worsened de las in familias the que past contestaron las year. cuentas nos And han dicho so que we su want to situación make sure económica ha that we empeorado en el mitigate último those año.
y que eso representa desafíos para tener acceso a cuidado infantil o cuidado infantil asequible para padres trabajadores. Muchos están luchando por poner pan en la mesa. Así que y a veces mucho de su ingreso tiene que ser invertido en cuidado infantil o en el pago de alquiler. Así que esa es una de esas decisiones difíciles que nuestros padres están teniendo que tomar en estos momentos. Y Gabe también compartió cómo casi la mitad de los padres latinos nunca han tenido acceso a cuidado infantil. Y eso habla acerca de la desconexión entre la necesidad y la disposición de cuidado infantil asequible para nuestras familias latinas. Otro hallazgo importante es que los padres ponen un valor muy alto en la educación de sus niños. Y sabemos que desde la perspectiva de derechos civiles, sabemos que la educación es importante para la movilidad económica de los padres. Así que el aprendizaje no empieza cuando ingresa a kindergarten, sino about 90% of parents support government funding to expand early Head Start for their children 3 years and younger. creo que es muy importante para entender que los padres entienden que el aprendizaje empieza desde educación temprana. But economic challenges are impeding parents' ability to invest in their child's education. As about 1/3 of parents who were surveyed have had to postpone. Pero también vemos que casi un tercio de los padres que fueron encuestados han dicho que tuvieron que atrasar las actividades educativas de sus niños por dificultades económicas. Y también padres también han tenido que tener pausa en su propia educación. Entonces, como vemos en la encuesta, muchos padres latinos también han tenido que poner en pausa su propia educación que ayuda a la movilidad económica. Y esto preocupa porque saliendo de la pandemia, sabemos que se ha hecho mucha investigación entre el 2019 y 2020. La inscripción de familias latinas había mejorado muchísimo, pero vemos las primeras señales de un descenso en esos niveles durante el primer año de la pandemia. If student debt forgiveness was able to proceed, just to help her family's situation, but she's not alone in that. If student debt forgiveness was upheld by the Supreme Sabemos que Court, el Tribunal Supremo va a estar escuchando argumentos acerca de perdonar la deuda estudiantil y pensamos que eso sería un cambio muy importante para muchas familias, especialmente considerando que el 70% de latinos son los primeros en su familia que están asistiendo a una educación superior. Had to take out student loans in order to be able to afford their higher education. Así que unidos, aunque hemos tratado de abogar con el presidente para tomar acción ejecutiva en perdonar la deuda estudiantil, vamos a continuar monitoreando esas políticas. We have signed on to a friend of the court or an amicus brief before the Supreme Court next month. Así que solo me quedan un par de minutos, pero también quería mencionar que algo más que vimos es que los padres quieren saber acerca del progreso de sus niños en la escuela. Un dato es que 1 de cada 5 padres han reportado tener a un niño con una discapacidad de aprendizaje. Y creo que eso es algo muy importante porque unidos, y mi colega Voz Tacha tuvo una serie de conversaciones con padres durante el 2022 y una de las cosas que escuchamos o de los hallazgos
was just the misinformation o that de they la were receiving regarding educación their errónea que children, estaban recibiendo en and cuanto a la speech educación de sus niños therapists and being told not to confuse their y children by speaking que Spanish. podían confundir a sus And niños si that's hablaban not español en backed casa. Es algo by que data no tiene or fundamento. research and science Hasta evidence. So we recientemente recently published a topic brief on this issue with some publicamos recommendations for recomendaciones programs, para parents, and padres family members, y and policymakers legisladores to respond para poder hablar to that acerca de ese tema en particular particular. issue. And I'll put a link in the Voy a in the poner un enlace en el chat para ese once I documento una transition vez que over to termine con mi Javier. intervención. Pero But también I me also gustaría wanted to simplemente just hablar highlight that the survey did show que that speaking more than one language was one of the most critical skills que for hay child development investigaciones that que hablan Latino que los parents niños que hablan más de un said idioma es was una important. habilidad And so I muy think we need to importante para continue el to make desarrollo sure that we're infantil de listening to sus Latino niños. parents, that we are Así que es muy supporting, importante que estén how they apoyando want a their su children desarrollo de sus to niños y que develop. puedan And so apoyarlo y que I eso think that incluye includes el dual ser language bilingües o tener dos development. idiomas o más. And then just to hand it Y antes over de to pasarle la palabra a Javier Javier, una vez más, although the sé que la survey encuesta incluye includes a lot of muchísimos datos en data, muchos otros including other temas. issues that I wasn't able to touch on, Y but sé they've que shared a lot of really Gabriel helpful information compartió around child mucho safety and mental en health, cuanto a la and the discrimination that discriminación Latino que nuestros parents padres and their latinos children continúan continue to enfrentando. face. I would just invite all of you to, take a look at the data, the report that we are releasing, and dive deeper into those areas, and really utilize the data to help inform ¿Cómo pueden your utilizar advocacy efforts, estos your datos para program informar development, and also your parent engagement? And so su now I have the trabajo? privilege of turning it over to Javier to discuss state policy opportunities and Javier. implications. Javier. Thank you, Amalia. Gracias, Very much. Amalia, y Thank you, gracias, Adrián. Adrián, y Thank gracias you, al doctor Dr. Sánchez y Thank you, Melanie por su Melanie, tiempo. for the time. Soy Javier Javier Martínez Martínez, and I'm a National y Policy soy un Consultant for consultor Abriendo político Puertas, para Abriendo Opening Puertas Doors, y estoy muy and contento very de estar excited aquí to con be here ustedes, today to share with you some state examples that que that creo I que think son are critical lecciones lessons for us to importantes. take away as we move into the next 12 months of work. Let me start by focusing a little bit on the state of New Mexico, which happens to be my home state, and it's a place where over the last 10 years, En los últimos 10 años he tenido un grupo dedicado a familias con niños led by latino, Latino families, many of them from familias, first-generation muchas immigrants, have generaciones. really spearheaded a movement toward building a quality, fully accessible, and universal early childhood system. Of course, one of the very Obviamente, lo first primero things que we need to look necesitamos at in ver building that kind of system es is funding. fondos. En Nuevo New México Mexico es el is lugar a place donde where we have figured out how to fund early childhood education in a way that provides full accessibility to donde se families pueda throughout the poner state. As acceso many of you know, New completo Mexico is a large, very rural a través state, del Estado. and therefore delivery of service can sometimes be difficult. But in New Mexico, we've been able to figure out En Nuevo a México well tenemos un rated sistema system between entre las local organizaciones sin fines de nonprofits and small lucro, for-profit locales y businesses, pequeñas, que por lo generally owned general by women of color, and mujeres also the de public minorías sector son los through our dueños y public también schools, con and escuelas públicas Head y Head Start Start y and otros. others. Este último This año past en year, Nuevo New México, Mexico, después de una after a batalla de 10 10-year años, battle, was able to pudimos poner en la enshrine in its Constitución constitution fondos a permanent permanentes funding para stream for early educación childhood temprana. education. Y This makes esto us, nos I hace, creo que believe, somos the los only únicos en el one in the país con country ese with tipo that de kind of eh, constitutional compromiso commitment en la to early Constitución para childhood. la educación This temprana. particular funding stream is valued to Y start esto with va a at about empezar con $150 150 million millones per por año y year, va a but crecer it's going to cada grow año every year because con that un is a porcentaje percentage of a basado en la much inflación larger o sovereign dependiendo wealth de los fund fondos que that is estén disponibles. valued at $24 billion and growing. Y esto va a This will provide proveer comprehensive early childhood services, cuidado including infantil, childcare, pre-K, pre-K, visitas home a visitation, domicilio y también as otros well as a servicios slew of other que las services familias that families necesitan, may need, incluyendo including behavioral and servicios de other comportamiento. services for children. Hace 2 años en 2 Nuevo years ago México in New también Mexico, we also establecimos established what we call el the Early Child Childhood Trust Trust Fund. Fund. This Esto is es yet otra another fuente de permanent fondos funding stream permanente que va a that will ayudar help fund a comprehensive early proveer childhood fondos services. para That cuidados fund is currently integrales valued para at los $2 niños. billion with annual distributions of about $35 million per year. Como decimos en As Nuevo we like to say in México, New Mexico,
At some point, every baby in New Mexico will in fact En be a algún trust momento fund en Nuevo baby, México, cada niño va a which ser is un niño super del Trust exciting Fund, as que we es algo move muy into the emocionante next mientras few continuamos years con esta of work política en los here in siguientes New años. Mexico. Siguiente diapositiva. Next slide, please. Thank you. Tax La política policy is also impositiva something también that es New algo que Mexico Nuevo has México ha puesto taken into account el when ojo looking at en cuanto a investing in the investigar young al child. niño, en el niño, como es As is probable el probably caso the en muchos de case sus in many estados. of your states, Las políticas tax policies impositivas, often por lo not regular, written by no families for families. It's usually written las by escriben las accountants and familias, por lawyers lo and regular las corporate escriben lobbyists. contadores In New y Mexico, over the last 4 personas que years, we hacen have been cabildeo. able to push Pero en Nuevo forth México hemos some very podido comprehensive and smart proveer policy with regards to políticas que tienen que ver taxation con and los how we impuestos y write a cómo tax podemos policy that beneficiar a las benefits familias low-income trabajadoras families y and familias families con with niños. children. En Nuevo In New México Mexico, we have tenemos something el called the Working Families crédito Tax Credit, which is the state's equivalent of the de federal familias Earned Income Tax trabajadoras, Credit. es el equivalente al That crédito credit was actually started, the federal one, a by nivel federal. Republican President Gerald Ford in the 70s. El And presidente President Ronald Ronald Reagan Reagan coined it as the best anti-poverty, best pro-family, era best la job creation mejor measure to come out medida of Congress in the antipobreza, 1980s when it was así lo expanded llamó el presidente to Reagan its current levels. durante su término. For years, Por New mucho Mexico had a tiempo 10% working families tax credit, teníamos un 10% of crédito de the federal 10%, pero credit. hace 2 years 10 ago, años las familias lucharon y families fought pudieron and were able conseguir to get un an aumento increase a to ese that crédito working families tax credit where y it ahora is está valued en now at un 25% of the 25% federal earned de income tax el credit. Federal Income The other Tax thing to Credit. note here is that it's open to all income qualified workers, and that is inclusive of undocumented workers as well as young childless workers. This last subgroup is a group that is left out of the federal earned income tax credit, and it generally impacts children who might be in foster care who age out of that foster care system. This working families tax credit becomes one of the most generous in the country. I think New Mexico is now top 3 in terms of the value and one of the top 2 in terms of how inclusive it is. Last but not least, in New Mexico, there's also something called the child tax credit. As we heard from Amalia, it was not made permanent after the pandemic, after the ARPA bill, I believe, and it was not included in the omnibus bill. New Mexico last year created a child tax credit, which is valued at anywhere between $25 and $175 per qualifying child. There will be proposals this year to double or even triple the value of that tax credit, which would take it up to upwards of $600 per qualifying child. Now, when we look at other states, the state of New Jersey pops out in terms of how robust its early childhood funding streams have become. And if you go to the next slide, please. Thank you. New Jersey ranks first in the nation in pre-K based based on access, quality, and affordability. And over the past 5 years, has invested over $300 million in pre-K. 68% of children in the state of New Jersey under 5 are enrolled in an early childhood program, and that is compared to 40% nationwide. And 1 in 3 students in pre-K are paid for by the state. The other thing that is really exciting about New Jersey is how they're investing in workforce. That's something that New Mexico has not quite figured out yet. We're getting better at it. We did create an early childhood and care department 3 years ago or so, which is helping us get our head around that. But that is a challenge that remains, I think, for probably most of our states. And I think New Jersey has a good model for how to do that. And then I'll end, if you go to the next slide, I'll end with the next frontier, I think, of investments and policies that help benefit families and the whole child, and that's paid family leave. As we heard from Dr. Sanchez, that is an area of great concern for Latino families. And I think if COVID taught us anything, it's the fact that we need paid family leave. For those workers who don't have employment opportunities that are family friendly, this could be a real challenge. So far, 13 states and DC have paid family leave laws, and they range anywhere from 6 weeks to 30 weeks. And these provide for anything from parental, medical, family caregiving, domestic violence, as well as military care. As of now, legislation has been introduced in 11 other states. New Mexico will almost certainly be following suit.
But without Congress acting and having a federal paid family leave policy in place, we are still leaving tens of millions of Americans out of this critical component for families, especially low-wage workers and families who, again, may not be working for institutions, agencies, businesses that are family-friendly in their policies. With that, I'll kick it over to Adrian to close us out, and thank you all very much for the time and the opportunity. Gracias, Javier y Amalia, por sus comentarios. Y por hablarnos acerca de las políticas federales y estatales. Se nos acaba el tiempo. Así que voy a hacer algunas preguntas que tenemos en el Q&A, pero también colocamos el enlace de los datos. Y como dijimos, vamos a continuar agregando recursos. Esto es una herramienta para ustedes, para nuestros socios y defensores que están trabajando a nombre de familias con niños. Esperamos que puedan utilizarlo y pueden contactarnos. Josefina va a poner nuestra información de contacto si tiene información o tiene preguntas o si quiere que tiene preguntas adicionales. También vamos a ponernos en contacto con ustedes. In both English and Spanish by using your registration email. Una pregunta para el doctor Sánchez. And I'll start with this one. Murphy preguntó. I know that you oversampled New Mexico and LA County in this national poll. Did you observe significant differences in the results? ¿Se observaron diferencias basadas en la geografía o en la ubicación, por ejemplo, entre Florida y Texas, donde los latinos a veces son más conservadores? Muy buena pregunta. Ryan. I appreciate you throwing in the Q&A chat because I could look up the data while waiting for the Q&A to start. Aunque hay algunas diferencias, y sí, California es más progresista, pero creo que lo importante hay que estadísticas bastante sólidas, no solamente a nivel regional, pero que en cada caso todos en la población apoyan estas políticas. Nuevo México, voy a hablar específicamente a los datos de Nuevo México y que tiene que ver con la enmienda a la Constitución. Y esto lo estamos viendo recientemente y en muchos casos el apoyo para ingreso garantizado es lo mismo para Nuevo México. En cuanto a la urgencia posiblemente es mucho más alta. Nuevo México. Los latinos en Nuevo México son mucho más probables en apoyar estos programas. Así que puede ser que eso sea muchísimo más apoyado en Nuevo México y en Condado de Los Ángeles que en otras partes de la ciudad. Gracias. We also have a question from Nicole. Do you have a sense of why the Latino families do not ¿Por qué es que las familias latinas no tienen cuidado infantil? And I'll, ask also the panel to chime in here. Algunos de los datos que Some of the data vimos that we saw are families, especially as we look at children niños de 0 a 3 años 3 years old, are actually selecting families, están seleccionando a home-based care, familiares more so o than cuidados center-based infantiles care. So some of basados en those un numbers, hogar. The high numbers that you see in families not accessing childcare, Entonces no tienen acceso a centros de cuidado infantil y es porque utilizan a familiares o cuidado infantil que están en casas. Y también tiene que ver con acceso y el costo. Ese es un problema para muchos de nuestras familias. Muchos y también la flexibilidad en cuanto a horarios. Muchas familias latinas necesitan flexibilidad en esos horarios, en las opciones que tienen para cuidado infantil. ¿Hay alguien más que quiera agregar? Quiero agregar algo a lo que acaba de mencionar Adrián. En cuanto a que muchas familias elijan
And I've done a lot of focus groups and surveys on this topic quedarse over en the years, casa and one of the y main muchas reasons that we find many familias families que opting to prefieren have tener family a members, a un relative familiar que to cuide a sus niños out-of-home versus un childcare centro de based cuidado infantil facilities es la is lack falta of trust. de And confianza. I often remind state policymakers, state early childhood departments, that Esencialmente, cuando essentially usted when le you're está pidiendo asking padre, parents to allow, especially state especialmente, overseen programs, right, to oversee their children 3 years of age or younger, that eso requires requiere an awful mucha lot of confianza trust in the state, right, to be para able to put your poner child a in su care at niño that early a an que esa age. persona lo And so we cuide, ¿no? always have to remind ourselves, Así que Latino parents, right, they los might have good reason not to padres trust our latinos state systems no for a number of confían different en structural estos reasons. centros And so we have to estatales remember that just por because we muchas do good in some razones. cases with the robust early childhood care system, Así doesn't que mean es our parents are muy going to trust to importante, ¿no? utilize La it confianza until hasta they que hear puedan others in the tener a otras network have personas que positive puedan compartir experience. una So experiencia I think that positiva, just alguien adds que to the conozcan. notion that, Así que we have tenemos to que be tener mindful of the eso fact that it requires an awful en lot of trust, mente and the de que state has no to hay earn confianza our para families' muchos trust de to be estos able to centros. see higher levels of engagement. Gracias. Thank you for that. Y la mejor manera de conectarse as Gabe, indicated the trust factor, work with your para local mejorar esa trusted confianza es organizations, trabajar your child care providers. There was a good message in there from one of the participants about child care providers. That includes family and home-based providers being a resource for families. Social media, if you go into the report, you'll see that high numbers of Latino families are consuming social media. So accessing families also through social media is also an effective way. Churches and schools, doctors' offices also pull high as far as a trust factor in connecting with Latino families. With that, we got a question about like specific Tenemos una communities and pregunta data sobre around specific geographic areas. si tienen preguntas específicas sobre áreas it's hard to kind of geográficas específicas. you can maybe talk a little bit about samples by community. We did do an Tenemos oversample in una Anaheim County, muestra New del Mexico, so condado de we'll Los be Ángeles y releasing de Nuevo additional data, México y according vamos to a those estar oversamples. But as far as it goes to specific publicando communities, esos datos. we do not at this point really are able to provide data by Aparte de specific esos grupos, si no communities and podemos cities. darles datos Gabe, específicos anything you want to say de about that? grupos específicos. I'll just add, Nos we would love to, encantaría. right? I mean, place matters, and we understand those of you that are situated in your community want to see yourself visible in the data. El desafío que tenemos es que si no tenemos 100 personas que responden, any particular geographical area, whether that's city, county, state, etc. Remember, I shared with you those margin of errors. si vieron el margen de error, si es menos de 100 personas, eso es muchísimo más alto y entonces los datos no significan mucho. Entonces, si no lo ve en los datos que damos, es por una buena razón, porque no queremos representar erróneamente su comunidad. Muy bien. Bueno, con eso ya nos pasamos 10 minutos para responder algunas de sus preguntas. Queremos agradecer a nuestros panelistas, a Melanie y Natalia, Gabe, y a Josefina, y a la helped, intérprete, and our translator, Edna, interpreter, también, gracias Edna, thank you all for por being with us here today. Thank a you los to the participantes que participants. nos We'll be in acompañaron. touch Vamos a with you. estar en contacto con Have ustedes. a Que wonderful disfruten el rest of resto the de su week, semana. and thanks for Y all your gracias great por todo work el and amazing trabajo que work están you do in haciendo en your nuestras local comunidades communities. locales. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.